El CIMAV presenta. Hola, buenas tardes ya. Primero que nada, pues muchas gracias a la doctora Berenice. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me comentaba ella que la última vez que me hicieron el favor de invitarme aquí a estar frente al importante grupo, ¿verdad?, que son ustedes, los estudiantes de CIMAV, pues fue en el 2007, ¿verdad? Bueno, ya son muchos años, ¿verdad? Yo creo que de todos esos estudiantes pues no debe haber ninguno. Y bueno, pues mi plática de este día, lejos del título de la presentación, pues es compartir con ustedes un poco del trabajo que hacemos, ¿verdad? Este trabajo, es justo decirlo, que no es el trabajo de una persona, ¿verdad? Es el trabajo de mucha gente, ¿verdad? De compañeros investigadores, técnicos y sobre todo, pues, ustedes, ¿verdad? Ustedes son la parte esencial, ¿verdad? A veces el investigador está un poco ocupado en tareas que a veces no son las más relacionadas con la investigación, ¿verdad? Pero pues bueno, afortunadamente pues ustedes nos apoyan en esto y bueno, pues primero es un reconocimiento, ¿verdad?, a toda esta labor que hacemos. Bueno, primero quisiera empezar, como bien dice ahí, pues somos del grupo de polímeros, ¿verdad?, de CIMAV. Entonces, un poquito de historia, ¿verdad?, de qué son los polímeros, ¿verdad?, cómo han impactado los polímeros en nuestra sociedad y qué son los polímeros, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de polímeros, tal vez las ideas que se nos vienen a la cabeza son un poco, no sé, dependiendo de qué tan compenetrados, de qué estudiamos, cuál es nuestra especialidad, ¿verdad? Para algunos, pues puede ser la primera imagen, un material plástico, una bolsa de la Soriana, no sé. Pero pues los polímeros son algo más, ¿verdad? Y los polímeros nos han permitido, ¿verdad?, gozar de muchas de los beneficios tecnológicos que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Uno de ellos principalmente, ¿verdad?, dice que Eastman en 1880 y luego Edison por ahí, por la misma época, ¿verdad?, sacaron por primera vez algunas de las aplicaciones más importantes, ¿verdad?, de lo que son los polímeros. En este caso, no eran polímeros como lo que nosotros conocemos ahorita, ¿verdad? Este tipo de polímeros los podemos entender como modificaciones de los materiales que ya existían en ese momento. Para estas fechas, finales de los 1800, ni siquiera la palabra polímero existía, ¿verdad?, pero ya los usábamos y eran muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la forma de cómo imprimir una fotografía. Si ustedes han visto por ahí documentales antes del acetato de celulosa, del nitrato de celulosa, era sobre sustratos de vidrio, ¿verdad? Y hacían ahí una serie de cosas muy a base de reacciones químicas, etcétera, para poder imprimir sobre la placa la imagen, ¿verdad? Ahora, pues, después del desarrollo, del descubrimiento de estos materiales, que basta decir que fue por casualidad, ¿verdad?, pues se crea algo tan fascinante, ¿verdad?, que es la fotografía, y algo más, ¿verdad?, que es la industria del cine, ¿verdad? Nosotros cuando vamos al cine, decimos que vamos a ver una película, ¿verdad? Pero ¿por qué una película? ¿Verdad? Película porque las imágenes se imprimían sobre una película. Entonces van al cine a ver una película, ¿verdad? Entonces, o al menos en español, en inglés también van a ver un film, ¿verdad? Un film es una película. Entonces, pues a eso se debe, ¿verdad?, incluso cómo conocemos las cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué son los polímeros? Vamos a dar una definición. La del lado izquierdo es la que a mí me gusta, ¿verdad?, porque implica algo muy importante, que es el peso molecular. El peso molecular es el que hace diferente a los polímeros de cualquier otro material,
y hace que muchos materiales que en este momento a lo mejor no conciben como polímeros se hagan polímeros, ¿verdad? Entonces, para tratar de englobar, ¿verdad?, todos esos materiales, existe el término macromolécula. Esa macromolécula implica todo material, ¿verdad?, que tenga un peso molecular por arriba de los 10.000 gramos mol, ¿verdad? Yo asumo que todos saben qué es el peso molecular, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo podemos considerar un polímero, ¿verdad? Aquí, como dice este pequeño dibujo, como una secuencia de cosas que están enlazadas. Están enlazadas, ¿verdad? Tantas de estas que yo puedo tener valores de peso molecular superiores a 10.000, ¿verdad? 100.000, 1.000.000, ¿verdad? Entonces podemos tener moléculas tan grandes, ¿verdad?, que ni siquiera nos las podemos imaginar. Y esta secuencia, ¿verdad?, cada una de estas partes individuales le voy a llamar unidad repetitiva. ¿Ok? Bueno, del internet pues encontramos muchas definiciones. Por ejemplo, aquí vemos que el polímero es una molécula hecha, ¿verdad?, por cientos de monómeros unidos, ¿verdad?, para formar una cadena, ¿sí? Entonces, antes de estas partes estar unidas, se llamaban monómeros, ¿ok? Una vez que ellas ya forman parte de una entidad, ¿verdad?, de una cadena polimérica, ya le voy a llamar unidad repetitiva, ¿sí? Entonces, antes de ser parte de un polímero, se llaman monómeros. Cuando ya forman parte de una cadena polimérica, se llaman unidades repetitivas. Bueno, ¿cuáles son las características de esos monómeros? Los monómeros son moléculas muy especiales. No cualquier molécula puede ser un monómero. Tiene que cumplir con una característica muy importante. Y aquí la podemos ver. ¿Cuál sería esa característica que tiene cada una de estas unidades pequeñas? Muy simple, tiene dos manitas, ¿verdad? Y esta manita aquí y esta manita acá está abierta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que está abierta? Pues que puede ser capaz de agarrar a otra con la mano, ¿verdad?, y enlazarla, ¿verdad? Si esa molécula no tuviera una mano, no sería un monómero, ¿ok? Entonces, todas aquellas moléculas que pueden tener la capacidad de enlazarse a través de diferentes formas, ya sea con grupos funcionales, con aniones, cationes, radicales libres, ¿verdad?, son capaces de unirse entre sí para generar una secuencia, ¿ok? Bueno, entonces los monómeros son la materia prima que nosotros requerimos para sintetizar polímeros. Hay de diferentes tipos y nosotros vamos a hablar de dos en especial: grupos vinilo y grupos que se oxidan, ¿ok?, que pueden ser oxidables. Vamos a ver un poquito. Bueno, para ampliar un poquito más la terminología de los polímeros, pues vamos a ver en general qué son los polímeros, a qué cosas también les podemos llamar polímeros. Yo le puedo llamar polímero a la bolsa de la Soriana, claro que sí, pero yo también le puedo llamar polímero a muchas otras cosas. Por ejemplo, si yo puedo tener clasificaciones y de acuerdo al origen del material, yo le puedo clasificar como orgánico o inorgánico. Todos los polímeros orgánicos son los que son derivados del carbono, es decir, dentro de su cadena. ¿Cuál cadena? ¿Faltas? Esta cadena están unidos a través de átomos de carbono, ¿sí? Pero también existen los inorgánicos. ¿Cuáles son los inorgánicos? Los inorgánicos también los conocemos todos, ¿verdad? Son los silicones, ¿verdad? Los silicones normalmente los podemos ver como lubricantes, ¿verdad?, tipos de aceites, ¿verdad?, que a veces usamos en el laboratorio, pero también los podemos ver como elastómeros, ¿verdad?, tipo hules, ¿verdad?, que nosotros conocemos todos la palabra hule, ¿verdad?, la manejamos como un léxico normal, ¿verdad? Los silicones son polímeros inorgánicos, pero nosotros los conocemos, los podemos trabajar, pero aquí no trabajamos con ellos, trabajamos con puros polímeros orgánicos. También podemos entender a los polímeros como materiales sintéticos o naturales, ¿verdad? Y por ejemplo aquí
podemos ver que estas son las fibras, ¿verdad? Las fibras musculares, ¿sí? Nosotros nos alimentamos de ellas, ¿verdad? Cuando van y hacen su carne asada, lo que estamos comiendo es fibra, ¿verdad? Estamos comiendo fibras proteicas, ¿verdad? A base de aminoácidos. Entonces, nuestras fibras musculares, nuestros cabellos, uñas, etcétera, etcétera, todo lo que constituye nuestro cuerpo, a reserva que no sea agua o que no sea la parte de hidroxiapatita de nuestros huesos, etcétera, la mayor parte de nuestro organismo está constituido por este tipo de estructuras y son poliméricas, ¿verdad? La herencia que nosotros pasamos, ¿verdad? Nosotros nos clasificamos como seres humanos, ¿verdad? Los otros animales, ¿verdad? Además de nosotros, los perros, un perro, un gato, un ratón, lo que sea, es lo que es, ¿verdad? Gracias a los polímeros. ¿Cuáles polímeros? El ADN, el RNA, etcétera, los ácidos nucleicos, ¿verdad? Son los que pasan la herencia, ¿verdad? Son lo que son gracias a esa estructura, ¿verdad? Y cada una es especial para cada cosa. Las plantas lo mismo. Las plantas, por ejemplo, están constituidas por estructuras polisacáridas de diferentes tipos. La celulosa es la más importante, ¿verdad? Todas las plantas, todos los tipos de plantas. Otros seres vivientes, ¿verdad? Por ejemplo, este animalito, que es un insecto, ¿verdad? Tiene un exoesqueleto, ¿verdad? Su esqueleto externo, ¿verdad? Es un tipo polisacárido, que si vemos se parece un poquito entre las proteínas y los polisacáridos, ¿no? y la celulosa. Entonces, pues esto le da protección al animalito, ¿verdad? Todos los crustáceos, etcétera, decenas de tipos de cualquier tipo de organismo que tiene un esqueleto externo, pues está constituido por este tipo de polímeros, ¿verdad? Que se llama quitina, ¿verdad? ¿Quitina? ¿Qué son? ¿Quitina? No, es quitina, natural es quitina. Y también existen otro tipo de materiales poliméricos, ¿verdad? ¿Por qué le pregunta a la doctora Elia? Porque ella sabe de esta parte de bioquímica y mejor le pregunto a ella. Otro tipo de polímeros que también son sumamente abundantes, ¿verdad? Sin ellos no podríamos tener automóviles, ¿verdad? El material con el que hacemos las llantas viene principalmente de un árbol, ¿no? Entonces, es un polímero natural. ¿Cómo entendemos los polímeros sintéticos? Los polímeros sintéticos los podemos entender con algo tan simple como una bolsa otra vez de la Soriana, pero son más que eso, ¿verdad? Este carro, ¿verdad? Sin un material polimérico como la fibra de carbón, ¿verdad? La fibra de carbón, antes de haber sido fibra de carbón, fue un polímero y luego lo convirtieron en carbón. Por ejemplo, la moda, las telas modernas, ¿verdad? Los poliésteres modernos son muy bonitos, ¿verdad? Ya no le piden mucho a una tela natural, ¿verdad? Incluso mezclas, ¿verdad? De algodón con poliéster son telas finísimas, ¿verdad? Ya. Pero primero, para yo poder hacer una tela, yo tengo que generar una fibra, ¿verdad? Hace rato hablábamos de fibras, ¿verdad? Fibras musculares, ¿verdad? Estas también son fibras para hacer un tejido, ¿verdad? Yo no podría tener, ¿verdad? Una televisión moderna, ¿verdad? Una televisión de ningún tipo sin los polímeros, materiales aislantes, materiales de seguridad, ¿verdad? Ya para poder ofrecerle seguridad, ¿verdad? A una persona dedicada a ciertas actividades, ¿verdad? Para yo poderle proporcionar esto a base de otro material tendría que ser súper pesado, ¿verdad? Pero yo puedo usar una fibra polimérica y puede tener la misma resistencia al impacto, ¿verdad? O mayor, incluso superior. Cosas como estas, ¿verdad? Esto, pues sí son metales, son aleaciones, etcétera, pero funciona todo esto gracias a esta pequeña parte, ¿verdad? Esta pequeña parte de la incrustada acá y es un polímero. ¿Por qué lo pongo eso? Pues porque yo tengo una de esas igualita aquí en mi pierna, ¿verdad? Tengo 12 años con ella y esta parte lo que hace es hacer la función de un cartílago, del tejido de cartílago que hace que pueda estar lubricado y no haya contacto hueso con hueso, ¿verdad? Entonces, esta pieza tiene que ser súper resistente a la fricción, ¿verdad? Para poder aguantar, ¿verdad? Por lo menos 20 años. Y bueno, ¿a qué nos dedicamos nosotros, ¿verdad? Nos dedicamos a muchas cosas, ¿verdad?
no puedo decir este es mi trabajo porque sería un error de mi parte, otra vez. Este es el trabajo pues de muchos de sus compañeros, estudiantes, técnicos. ¿Por qué? Porque eso hay que caracterizar, alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? No, la forma como funcionamos en CIMAP no permite que nosotros hagamos las cosas, ¿verdad? De colaboraciones, ¿verdad? Es un error pensar que una persona sola puede hacer las cosas por sí mismas, no es posible, ¿verdad? Ahorita, como lo acabo de decir, si yo quiero saber algo de bioquímica voy con alguien, si yo quiero saber algo a lo mejor de agua voy con alguien. No podemos trabajar solos, incluso a ustedes yo les recomiendo no trabajar solos. Es un error trabajar solos, pueden colaborar también entre ustedes. Bueno, por ejemplo, esta es una de las tesis que se está haciendo actualmente, de Teresa, y pues bueno, ella está haciendo una distribución controlada de un fármaco. Ese fármaco que queremos distribuir es un agente anticáncer para cáncer de... Aquí lo vamos a probar en cáncer de mama. Para cáncer de mama, ¿verdad? Se quiere probar en eso, y lo que está haciendo es tratar de que ese fármaco poderlo meter dentro de un ambiente que pueda ser protegido, porque nuestro cuerpo se defiende, ¿verdad? Se defiende de muchas formas. Además, el ambiente, ¿verdad? Cuando nosotros ingerimos un medicamento, llega a nuestro tracto intestinal, está sujeto a condiciones ácidas muy fuertes que muchas veces pueden degradar al medicamento, y las dosificaciones, aunque las contempla el diseñador del medicamento, pues también las ataca, ¿verdad? O cuando nosotros ingerimos un medicamento vía oral, vía intravenosa, se va todo el cuerpo, ¿verdad? Pero yo no me estoy enfermo de una parte, a lo mejor solo estoy enfermo de la punta del dedo, pero me tomo un medicamento que va a todo mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, si yo lo localizo en un punto, pues puede funcionar mejor, ¿verdad? No me daña lo demás del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, otras de las tesis son trabajo que nuestros compañeros de cátedras trabajan con sensado químico. Ellos tratan de sensar la glucosa, ¿verdad?, de la diabetes a partir del aliento, a partir de diferentes manifestaciones, pero también trabajamos con otro tipo de sensados, ¿verdad? Por ejemplo, en alimentos, ¿verdad? A veces usamos mucha terminología, por ejemplo en una cerveza, ¿verdad? Que aquí ya se zorrillo, pero pues ¿qué quiere decir eso, verdad? O cómo se interpreta, cómo se mide, ¿verdad? Pero también se puede medir, ¿verdad? Hay formas de cómo medir, ¿verdad? Cuando se empieza a degradar un alimento, empieza a emitir volátiles. Esos volátiles pueden ser básicos o ácidos, ¿verdad? Ese tipo de manifestaciones pueden generarnos cambios en materiales. Nosotros trabajamos bastante con polímeros conductores. Esos polímeros conductores pueden ser afectados por cambios en el pH, ¿verdad? Y si mi emanación, ¿verdad? Por ejemplo, este es un filetito de pescado. Cuando se empieza a degradar, nosotros nos empezamos a dar cuenta que huele feo. Ese huele feo, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Está... ya no me lo puedo comer, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo decir cuándo me lo puedo comer y cuándo ya no me lo debo comer, ¿verdad? Entonces lo podemos medir, ¿verdad? Y bueno, este trabajo lo hizo Angélica Domínguez. Este también es parte de su tesis de doctorado, cómo poder diseñar un sensor también de un gen, ¿verdad? Lo ideal sería, ¿verdad?, por ejemplo, tratar de detectar, por ejemplo, un gel de cáncer cuando está a muy bajas concentraciones para prevenirlo, ¿verdad? Eso sería ideal, ¿verdad? Pero a lo mejor también es ideal mantenerlo bajo control, ¿verdad? Entonces, pues se utilizan sistemas, ¿verdad?, donde nuestro polímero conductor es un transductor de una señal, ¿verdad?, que puede obedecer igual a un cambio de pH, un cambio de conductividad a diferentes cambios, ¿verdad? Otras líneas, ¿verdad?, que también trabajamos es la recuperación del uso de recursos naturales, ¿verdad? Nosotros desde el principio, desde hace 20 años, trabajamos con desechos agroindustriales, ¿verdad? Serrín, desechos de nuez, de muchos tipos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tan posible es descomponer esos desechos y obtener materias primas, ¿verdad?
Podemos descomponer, por ejemplo, un desecho de madera y separarlo en celulosa, separarlo en lignina, separarlo en cenizas, ¿verdad? Entonces todos esos materiales pueden ser utilizables por sí mismos, separados, y valen más tal vez a que si yo simplemente muelo mi aserrín y lo quiero meter dentro de un polímero, ¿verdad? Entonces pues estamos intentando darle valor, ¿verdad? Igual otras de las tesis de otras de las chicas del grupo es tratar de utilizar esas celulosas para generar membranas, y esas membranas pues cargarlas con algo que apoye, por ejemplo, la absorción de algún catión que pueda ser perjudicable. Chihuahua es muy rica en cationes malos, ¿verdad? En cationes tipo, aunque no sean, ¿cómo se dice? Radiactivos, ¿verdad? No son especies propiamente radioactivas, pero sí son algunas muy peligrosas, ¿verdad? Podemos ver allá en las regiones un poquito más al sur del estado, ¿verdad? Que gente padece de bastantes problemas, también de flúor, ¿verdad? Que se incrusta en los dientes y se dañan, ¿verdad? Entonces a través de eso pudiéramos generar materiales con funciones que pudieran captar ese tipo de aniones o cationes. Por ejemplo, las cenizas volantes. Cuando nosotros hacemos nuestra carne asada, ponemos el carbón. ¿Qué es lo que queda al último, verdad? Queda una ceniza, ¿verdad? Esa ceniza pues la agarramos y la echamos al bote, ¿verdad? Pero son silicatos, son aluminatos que podemos también someter a una reacción de polimerización y generar materiales, ¿verdad? Eso también lo estamos. Pero bueno, dentro de todo esto, ¿verdad? Otra vez, también hay gente externa, ¿verdad? Con la que intentamos colaborar, gente de la UACJ, gente de otros centros hermanos de SICA, de CIATEC, no sé, de otros, o de compañeros que son externos también al grupo, ¿verdad? Que intentamos también apoyarnos con ellos, porque otra vez una persona sola no puede abordarlo. Entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? O en particular más yo personalmente, yo trabajo con surfactantes. Trabajo con emulsiones, trabajo con polímeros, ¿verdad? Pero ¿cómo conjunto todo eso? Los surfactantes todos los días los usamos también, son una especie sumamente importante en diferentes ámbitos industriales, alimenticios, ¿verdad? Los surfactantes nos permiten bañarnos, nos permiten lavarnos los dientes, nos permiten asearnos, nos permiten tener emulsiones, cremas, cosméticos, etcétera, etcétera. Esos emulsificantes tienen una característica muy especial, que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de ellos les gustan los aceites y a otra parte les gusta el agua, ¿verdad? Entonces por eso, cuando yo lavo mis trastes, normalmente tengo comida que cociné con un aceite, que cociné con una grasa, y lo que hago, ¿verdad?, con el surfactante es encapsular esa grasa, porque como dije, a esta parte le gustan los aceites y esta parte es un aceite, la encapsula, la arranca y nosotros enjuagamos, y cuando enjuagamos ahí se va todo, ¿verdad? Cuando nos bañamos, si nosotros nos bañáramos con pura agua, no nos podríamos quitar la grasa, el sudor, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos en la cabeza, en el cabello, ¿verdad? Si no utilizáramos un shampoo o un jabón. Bueno, estos surfactantes pueden ser pues, de diferente tipo, aniónicos, catiónicos, o pueden tener las dos cargas, que yo le llamaría anfotéricos o suiteriónicos, o pueden ser no iónicos, es decir, no tener carga. Bueno, esta es una parte. La otra parte dije trabajo con emulsiones. ¿Qué son las emulsiones? Las emulsiones son sistemas donde tengo dos líquidos, aceite y agua. Si no tengo aceite y agua no tengo una emulsión, ¿verdad? Tengo otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, esas emulsiones nosotros las usamos en la cocina, ¿verdad? Todos probamos mayonesa, o en la mañana nos ponemos en la noche una cremita por ahí para que se nos quiten. Pero bueno, todos hemos visto eso alguna vez. Yo junto aceite y agua, agito, ¿y qué pasa? Se separa, ¿verdad? Pero si yo quisiera, mi mayonesa, yo no quisiera que estuviera separada, ¿verdad? Yo la quisiera junta, yo quisiera junto el aceite y el agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace una mayonesa? A partir de aceite y vinagre, jugo de limón. Pero el jugo de limón es agua, y el aceite y el agua no se mezclan.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que requiero? ¿Verdad? Un surfactante para hacer que estas dos partes se mezclen. ¿Y qué es esto? Es un huevito, ¿verdad? Entonces yo tengo que ponerle, cuando hago una mayonesa en mi casa, pongo el agua, pongo el aceite, la pongo en la licuadora, pero le tengo que poner un huevo. Si no, jamás voy a poder obtener mayonesa. ¿Ok? ¿Qué tiene el huevo? Pues tiene compuestos, ¿verdad? Que pueden ser de alguna manera parecidos o actuar parecido a un surfactante y me permite emulsificar, ¿verdad? Por ejemplo, después de que yo mezclo mi aceite y mi vinagre o limón con el huevo, ¿verdad? Voy a generar estructuras de este tipo, ¿verdad? Emulsificadas, donde aquí voy a tener el aceite, aquí voy a tener al surfactante, el agua, el surfactante y por fuera el aceite. Bueno, en este caso está al revés, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es muy común? La leche, ¿verdad? La leche es una emulsión cuando la tenemos caliente. La mayonesa, cremas, cosméticos, etcétera, etcétera, son sumamente utilizados, más de lo que a veces nos podemos pensar. Entonces yo trabajo con surfactantes y trabajo con emulsiones. Bueno, pero esos surfactantes pues yo los uso para lavarme los dientes, ¿no? O los uso para lavarme la cabeza, los uso para lavarme los pies, pero yo quiero un surfactante que me permita hacer investigación. ¿Cómo se hace esto? Pues hay que darle diferentes funciones, ¿verdad? Estos son, por ejemplo, una forma de modificar esos surfactantes para que hagan algo más y no nada más me sirva para lavarme los dientes o para lavarme el cabello, ¿sí? Lo que se creó, por ejemplo, una de estas estrategias ha sido poner al surfactante un grupo polimerizable, ¿verdad? Cuando hablamos de los monómeros dijimos que debían de tener dos manos para poderse unir, ¿verdad? Para formar una cadena. Esa forma es a través del rompimiento, en este caso, en este tipo de monómeros, de un grupo o de un enlace vinílico. Tenemos un enlace sigma y un enlace pi. El enlace pi lo podemos romper en radicales libres y esos radicales libres nos permitirían permitir la unión sucesiva progresiva de otras moléculas, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos ya existe toda una literatura desde hace bastante tiempo. ¿Y qué ventaja le da? Esa ventaja, por ejemplo, cuando yo tengo un impermeabilizante, hay impermeabilizantes que van y compran y les vale un bote 500 pesos, ¿no? Pero van otros y les vale 2,000 pesos. ¿Por qué? Por la tecnología, ¿sí? Seguramente el que costó 500 pesos, pues a la primera lluvia se va a pasar el agua, ¿verdad? Y el otro probablemente nos aguante 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Que yo al enlazar el surfactante al polímero que me forma la película de mi impermeabilizante, al estar pegado el surfactante no se va a mover, y cuando no está pegado sí se mueve, y cuando se mueve me deja espacios vacíos, y por esos espacios vacíos se mete el agua, ¿ok? Y cuando esos no se mueven, no hay por dónde se mete el agua, entonces lo hace más resistente. Bueno, ¿cómo funcionan estos grupos funcionales? Decimos que es una polimerización radicálica, ¿sí? Generamos a partir de una especie que tiene electrones desapareados, ¿verdad? Bueno, no desapareados, que tiene un electrón que puede ser reactivo, y ese electrón me puede ejercer, ¿verdad? Puede ejercer la ruptura de este doble enlace y generar un enlace nuevo. Yo rompo esto, tengo un electrón de este lado, un electrón de este lado, genera este enlace y me sigue quedando radical libre. A esta reacción yo le voy a llamar iniciación. Posteriormente, esa misma reacción se realiza sucesivamente muchas veces, y me va generando nuevos enlaces y siempre el radical libre, ¿verdad? Después, esos radicales libres pueden reaccionar con otra especie radicálica y me genera un acoplamiento y la terminación de mi cadena. Ese sería a grandes rasgos el mecanismo de polimerización por radicales libres. ¿Cómo me lo podría yo imaginar? De esta manera, fue mi reacción del iniciador, y aquí van rompiéndose los enlaces y se van integrando los monómeros y pasan a formar parte de la cadena, y ya se llaman unidades monoméricas, acoplamiento, y se unió la cadena. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros modificamos esto o tratamos de tener un concepto propio, ¿verdad? Para no estar repitiendo lo que los demás ya hicieron desde hace 40 años, 30 años,
sino tratar de nosotros sacar nuestros propios temas de investigación, ¿verdad? Nosotros trabajamos con polímeros conductores también. Entonces, lo que nosotros ideamos, ¿verdad?, fue unir el concepto de monómero con el concepto de surfactante, igual que en la forma anterior, pero de otra manera, ¿verdad? Ahora, esta parte es la que va a polimerizar, pero si se fijan aquí, no tenemos nada, ¿verdad? Entonces yo lo que uso es este grupo funcional, para generar a través de una polimerización de tipo oxidativa un polímero conductor, ¿verdad? Y ese polímero conductor yo también lo puedo polimerizar dentro de una partícula de polímero y darme otras propiedades. ¿Qué propiedades me va a dar? Por ejemplo, me va a dar electroactividad, me va a dar conducción, me va a dar funcionalidad, efecto al cambio de pH, etcétera, etcétera, otros tipos de propiedades, ¿verdad? Que bueno, esto ya tuvimos la oportunidad de desarrollarlo ya desde hace unos años y hemos publicado algunas cosas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, cómo es el proceso de polimerización. Este es un poquito diferente, ¿verdad? Este se basa en la oxidación. Si ustedes recuerdan, oxidar quiere decir arrancar electrones o meter oxígeno, ¿verdad? Nosotros aquí estamos arrancando electrones. Entonces, con un grupo oxidante yo puedo arrancar uno de estos electrones, generar aquí una especie que se llama radical catión, y a partir de la resonancia de ese radical catión con este anillo aromático, puedo generar diferentes especies donde yo puedo acoplar este electrón con este electrón, generar un enlace y generar el proceso de propagación para generar el polímero. Bueno, ¿en qué se utilizan los polímeros conductores, por cierto? Pues en muchísimas cosas, ¿verdad? Algunas de ellas, como lo hemos nosotros aprovechado, es en biosensores, ¿verdad? Pero pues en transductores, ¿verdad? Pueden ser transductores, en supercapacitores, en celdas solares, en baterías de litio, tienen muchísimas funciones tecnológicas, ¿verdad? Bueno, ahora sí, de esto es de lo que se trataba el título, ¿verdad? Ya voy a terminar ya nos vamos. Bueno, para evolucionar, ¿verdad? Siempre tenemos que cambiar, no podemos estar trabajando en lo mismo y tratar de repetir lo mismo, ni tratar de repetir lo que otros hacen, ¿verdad? Si no, cuando mandamos nuestros manuscritos a las revistas nos dicen, no, pues esto ya lo hizo fulanito, ¿verdad? O bueno, ¿en qué estás contribuyendo si ya lo reportaron todo el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de idear, ¿verdad?, nuestras propias líneas, lo vuelvo a repetir. Y bueno, entonces aquí estoy conjuntando el concepto anterior, ¿verdad?, del monómero que polimeriza por radicales libres, de nuestro propio concepto y que es surfactante, de nuestro propio concepto del monómero que polimeriza vía oxidativa y que también es un surfactante, y lo junto en dos, ¿verdad? Entonces, en una sola entidad, yo ahora tengo los dos polímeros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, las moléculas que estamos proponiendo para estudiar, lo regresamos. Muy importante, ¿verdad? Con lo escaso que está el dinero en nuestro país en este momento, afortunadamente hace un par de años nos aceptaron este proyecto en CONACYT como un proyecto de ciencia básica. O sea que tenemos recursos para investigar, afortunadamente. Okay. Entonces, estas son las moléculas que estamos investigando. Si se acuerdan, ahí en mi molécula tenía yo una R. Esa R es lo que yo estoy variando aquí. Puede ser una molécula estirénica, una molécula acrilamida o una molécula acrílica, ¿verdad? Pero yo tengo en común en todas que tengo el grupo vinilo y el grupo anilino, ¿verdad? ¿Qué me implica esto? ¿Qué ventajas me da esto? Me da la ventaja de yo poder obtener dos polímeros diferentes con una sola molécula de monómero, ¿verdad? Entonces yo puedo propagar mi molécula por polimerización por radicales libres y obtengo un polímero vinílico. Pero puedo activar mi molécula con un agente oxidante y obtengo una polianilina, ¿verdad? Ambos polímeros son completamente diferentes, ¿verdad? ¿Qué ventaja me da esto? La desventaja de esto es de que yo no lo puedo solubilizar en ningún solvente, no lo puedo fundir, pero de esta forma yo puedo obtener películas, lo puedo disolver en agua, ¿verdad? Esto me da grandes ventajas porque yo puedo diseñar de esta manera materiales
que uno u otro, con propiedades que uno u otro de los materiales no me podría generar. ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto? Pues esto lo está encarando aquí mi estimado Alan Conejo. Tiene que sintetizar un sistema que tiene 3 polímeros. Tiene la polimerización por radicales libres, luego tiene que juntarlo por un proceso de polimerización que se llama polimerización radicálica controlada para juntarle este otro monómero. ¿Qué queremos? ¿Verdad? Este monómero es un polímero que también es conductor, que se utiliza mucho en el diseño de celdas solares. Y nuestro polímero polianilina es un polímero conductor. Queremos juntar un sistema donde podamos tener el transporte de electrones en una misma cadena, lo cual es muy difícil. Luego, poner polianilina y tener polianilina, tener el polímero del primer bloque y el polímero del segundo bloque. Va a servir, quién sabe. Pero recuerden, nunca se les olvide que antes de pensar en para qué sirve algo, primero hay que tener un material y ver qué propiedades tiene. Hay que caracterizar. En función de las propiedades podemos tener un sinnúmero de aplicaciones, pero primero tenemos que tener el material y poder tener una idea, ¿verdad? Entonces de ahí surgen las cosas. Y bueno, pues esta es una invitación que tenemos para si alguien quiere integrarse al grupo de trabajo. Es de trabajo, ¿verdad? Este grupo, desgraciadamente, para el grupo se trabaja mucho. Entonces, bueno, pues queremos ver en función de las propiedades, ¿verdad? De la respuesta electroquímica, de la respuesta a los cambios de pH, etcétera, que todavía no conocemos bien, ¿verdad? Tratar de aplicar esto, ¿verdad?, al sensado de alimentos. ¿Qué nos interesa? Ya hemos visto por ahí algunas posibles aplicaciones. Nos interesa, por ejemplo, sensar camarón. A mí me interesa, por ejemplo, hace rato hablábamos de la cerveza, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre esa reacción que nosotros corrientemente le llamamos sazorrillo? ¿Qué es lo que se está emanando? ¿Qué tipo de volátil está generando? Y tal vez lo pueda censar, ¿verdad? Entonces se puede censar la vida de anaquel, la vida útil, la vida de un alimento, ¿verdad?, que es muy delicada. ¿La qué? Igual se la toman. Sí, como vieron, yo quería ponerle el surfactante a una partícula polimérica. Hay estructuras muy interesantes que se llaman core shell, coraza, es núcleo coraza, ¿verdad?, donde el núcleo le aporta ciertas propiedades al material y la coraza otras propiedades, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros estamos tomando como grupo funcional, ¿verdad?, como característica funcional, perdón, pues son todas aquellas propiedades que los polímeros conductores nos pueden dar, y que comenté ahorita de la polianilina. Y en el almacenamiento de energía, aquí también ya tenemos un trabajo bastante recorrido. Tenemos varias tesis donde hemos trabajado con electrodos para supercapacitores, ¿verdad?, donde igual, ¿verdad?, la característica electroquímica nos permite hacer un almacenamiento y una alimentación rápida de energía, ¿verdad?, que también ha trabajado, por cierto, Angélica, que ha hecho muchas cosas, por cierto. Y bueno, pues con esto le doy las gracias a ustedes y también a todos mis compañeros. También, como les comentaba, no solo es el grupo, hay gente externa, ¿verdad? Y gente externa no solo al centro, sino que del grupo, ¿verdad? Como les decía, nos auxiliamos cuando queremos saber algo de membranas, pues vamos con el doctor Guillermo González. Cuando queremos saber también algo de bioquímica, con la doctora Toñita Luna, o algo de física, tenemos compañeros. Les recomiendo que su trabajo no lo enfoquen en ustedes mismos, en su propia cabeza, ¿verdad? A lo mejor hay alguien por ahí entre todos sus compañeros que les pueda ayudar a resolver algo. A lo mejor alguien es muy bueno en matemáticas, ¿verdad? Y mi problema a lo mejor no lo he visualizado que lo pudiera resolver así. Que saben de electrónica, que saben de cómputo, ¿verdad?, que saben de química, de física. Entonces, no sé, se vale que ustedes colaboren entre sí. Es la forma inicial, ¿verdad?,
de que ustedes pueden generar una red de colaboración, que ahorita son estudiantes, pero no van a ser estudiantes toda la vida. Y luego salen de aquí sin conocer a nadie, sin conocer con quién colaborar, ¿verdad? Y eso es muy grave, porque no podemos trabajar solos, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias y pues... Cápsulas de Ciencia. Centro de Investigación en Materiales Avanzados. CIMAP.